Hola de nuevo, chicos y chicas del Ciudad de Valencia de Santa Eugenia. Vuelvo a estar aquí con vosotros porque quería contaros una cosa que me ha pasado, que la verdad es que es una cosa preciosa, que es uno de esos regalos que te hace la vida a veces, ¿no? El año pasado se cumplía el 80 aniversario de la salida de los republicanos españoles al exilio. Ya sabéis, perdieron la guerra y tuvieron que irse al exilio para no acabar en la cárcel o fusilados, ¿no? Y fueron muchísimos los que tuvieron que irse al exilio. Y buscando información sobre eso, pues me enteré de que Federico García Lorca, por ejemplo, tenía un hermano pequeño que se llamaba Francisco, que también era poeta, que escribía una poesía preciosa y que cuando asesinaron a Federico, a su hermano, se fue al exilio a Estados Unidos y dejó de escribir poesía. Estuvo allí dando clases en la universidad durante toda su vida y cuando murió en 1976, nadie sabía que él había seguido escribiendo poemas a su hermano. Encontraron una carpeta en la mesa de su escritorio, en su despacho, donde había un montón de poemas escritos a mano, inéditos, dedicados a su hermano, eran preciosos. Y buscando esa información para escribir un texto teatral sobre el exilio, sobre todo sobre las mujeres del exilio, que son las grandes olvidadas, por ser republicanas, por haber perdido la guerra, por haberse ido al exilio, pero sobre todo por ser mujeres, que hay que ver lo injusto que es esto. Encontré una poesía que me llamó mucho la atención, de una poeta que yo no conocía. Se llamaba Carmen Castellote. Eran unos poemas impresionantes y casi no había nada en internet. Y encontré solo 3 poemas y una pequeña reseña, una nota que decía que Carmen en 1937 tenía 5 años, vivía en Bilbao con sus padres y era la época de los bombardeos franquistas y de Guernica, ¿no? Con la Legión Cóndor de los nazis alemanes. Y los padres, para ponerla a salvo, junto con otros cientos de niños, los mandaron desde Bilbao a Rusia para huir de los bombardeos franquistas. Se fue sola, con 5 años, ¿os imagináis? A un país que no conocía, sola, con una lengua que no conocía, y iba a pasar allí unos meses, pero la guerra duró 3 años y no pudo volver. Y a ella le cogió luego la Segunda Guerra Mundial estando en Rusia. Tenía 9 años y la pasó sola. Y aquella niña se quedó viviendo en Rusia, estudió su carrera de literatura, ganó la medalla Pushkin por un ensayo que hizo de literatura rusa y a finales de los años 50, cuando tenía 20 y tantos años, se fue a México a reencontrarse con su padre que vivía allí exiliado desde 1939. En México, ya de mayor, empezó a escribir poesía para recuperar la infancia que le habían robado. Y es donde ella escribía algunos poemas. Yo no encontré nada más que 3 en internet y hablé con la Biblioteca Nacional y me dijeron que tenían un pequeño poemario. Bueno, me hubiera encantado conocer más de la vida de esta mujer, pero no encontré nada más, así que le dediqué una entrada en mi blog y bueno, pues puse esos poemas y una pequeña reseña de ella. Y mi sorpresa fue cuando unos meses después me llega un Twitter desde México de un chaval de vuestra edad que me dice: gracias por haber escrito de mi abuela. Has escrito sobre mi abuela y te lo agradeceré siempre. Yo, claro, me quedé alucinado y le mandé corriendo un mensaje diciendo: por favor, cuéntame todo lo que sepas, que recuerdes de tu abuela, porque me gustaría escribir un monólogo sobre ella para poder hacer un homenaje a las mujeres del exilio republicano, ¿no? Y me dijo: no, si te escribo porque mi abuela me pide que me des tu dirección, que te quiere mandar todos sus libros. Estaba viva, tiene 87 años, vive en México y es la última poeta española viva del exilio. Y me mandó todos sus libros, venían en este sobre. Aquí la tenéis en una foto de cuando vivía en Rusia. Y desde entonces hemos mantenido una correspondencia muy fluida. Yo le he mandado todos mis libros, ella los suyos,
y os puedo decir que es una mujer maravillosa, con una sensibilidad increíble. Y ahora que os he contado la historia y cómo la vida a veces nos hace esos regalos, ¿no? El haber podido conocer a esta mujer a mí ha sido uno de los mejores regalos que me podían hacer. Quería leeros un poema que ella escribió recordando esos años que pasó en Rusia cuando era niña, cuando iba a una escuela en un pequeño pueblo de Siberia. Imaginaros aquello lleno de nieve, ¿no? Con mucho frío, y ella sola dormían en colchones dentro de la escuela. Y el pueblo se llamaba Tundrija. Y este es el poema que ella escribió. Se llama Escuela de Tundrija. ¿Habrá sol en algún sitio de la tierra? Nosotros somos el frío de una escuela de Siberia, que detiene la calle con su alfabeto mudo. ¿Cómo cabemos en tal cerrado frío? Sin colchones, huérfanos cuerpo y cuerpo, buscamos la última gota de calor que se duerme en la sombra vecina. El miedo zarandea la puerta y las ventanas. Los ojos se suicidan en la noche. Quizá en alguna parte el hombre duerma. Nosotros somos esta terca medida del frío. Lloran aquí y allá, y no sé cuál es mi llanto. Crece el invierno sobre la escuela nimia, y cómo detener sus troicas con manos que no nacen todavía. Seremos fuertes con el habla, porque hablando la noche es limpia fuga. Pero tenemos el duro asalto del silencio. Un viento nos rescata del olvido. Desde el tiempo llega el anatema y una nieve callada es raíz en los cuerpos, que obedecen y siguen a la noche. El alba en los cristales persiste y hiere más. Hay que empezar de nuevo la jornada con los ojos desvelados en el frío. El recuerdo nos lleva a la estufa, fuera ya del triunfo del calor. La calle está ahí, pero no es nuestra, así, desarropados. No hay comida. Hay agua, manjar largo cuando los frutos duermen bajo la guerra. Es nuestro plato, al que no llega el pan, porque el invierno mata los caminos. La novedad en la aldea es incendio. Hablan de los niños que vinieron de lejos y que duermen en el suelo de su escuela. Por un instante, la nieve evade las ventanas. Son los chicos de Tundrija atados al cristal. Algunos nos asaltan con sus ojos mayores. Rompen el hielo que se asombra en los vasos, nos ofrecen pepitas de girasol y nos preguntan si hay pan en nuestro idioma. Las clases regresan a la escuela. Las viejas aulas despiertan su alfabeto. Junto a las camas que llegan, crecen los pupitres, se despiertan los gritos de los pasillos. ¿Se ha escapado la nieve? ¿Qué ha sido de la escuela? De los niños ausentes que enredaron mi nombre. Y del pequeño que el primer día de clases dijo al aún secuestrado en el asombro: ¿Qué miras? ¿Es que nunca has visto a la gente? Desde las mesas tropiezan nuestros ojos. No hay extraños. El frío esconde por un tiempo su derrota. Como veis, es una poesía impresionante. En otro de sus poemas habla de maestros que gritan números y apellidos, y de pupitres que van por los pasillos, cosas así maravillosas. Y cuando pase todo esto, estoy intentando organizar una serie de lecturas de poemas de Carmen Castellote. Y me gustaría ir a Ciudad de Valencia, acercarme ahí para estar con vosotros y vosotras, hablaros de Carmen, presentaros más fotos de ella para que la podáis ver y leeros más poemas de ella. Quiero hacerlo en colegios, en universidades, en teatros y en prisiones, porque la poesía no ha nacido para estar en una estantería de un libro. Ha nacido para estar en la calle, para ser dicha en voz alta y para compartirla con gente como vosotros y vosotras. Vuela, mi abrazo más fuerte. ¡Ánimo!